Y pues vamos a continuar nuestro estudio. Estamos estudiando Romanos 15. ¡Qué calor, eh! Bueno. Romanos 15, 22. Por favor, acompáñenme a abrir ahí su Biblia y si podemos proyectarlo estaría muy bueno para que podamos verlo en versión Reina Valera. Verso 22, ¿estamos todos? Y vamos a leer todo lo que estudiaremos hoy. Por esta causa, me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios. El poder estar hoy aquí reunidos todos juntos y en esa misma unidad, en el nombre de Jesús, clamamos a ti por tu presencia en esta mañana, Dios, en cada corazón que está aquí. Que tu palabra pueda hacer el efecto que tú quieres en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que nadie salgamos igual, sino que podamos recibir esa porción que viene del cielo, que viene de tu corazón, que viene de tus labios. Señor, te ruego yo que tú estés por encima de mis debilidades, Dios. Padre, no hay quien podría predicar tu palabra a la perfección, pero si eres tú por encima de mis defectos, permite que tu iglesia escuche tu voz y no se enfoque en mis errores. Si tartamudeo, si digo algo equivocado, si fallo en la cita, que no se queden con eso, sino que con la ayuda de tu Espíritu puedan ir más allá y captar lo que tú quieres hablar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título que puse a este mensaje es Planes en las manos de Dios. Y hoy pretendo compartirles 3 puntos de esta porción. Tiene tres verdades ahí. Voy a tratar de seccionarlo y ser muy objetivo. Estamos llegando ya al final de la carta. Pablo ha llegado al final de su carta. Ya lo que tuvo que enseñar, ya lo escribió, ya lo dijo. Y aquellos que tenían algo que aprender, pues ya lo aprendieron, y si no, pues ya pasó. Pero la palabra de Dios es tan rica, tan abundante, que aunque estamos en esta sección final, todavía hay algunas cosas que Dios quiere enseñarnos. Y si aunado a eso tú reconoces que somos seres con mucha necesidad, entonces, palabra abundante y mucha necesidad, pues Dios puede hablarnos hoy, ¿no? Yo espero que así sea. A muy grosso modo, por si no has estado con nosotros desde el principio de la serie, la carta completa de Pablo a los romanos la podemos seccionar en 4 partes grandes. La primera parte, el tema es la justificación por fe, y Pablo usó del capítulo 1 al capítulo 5. La otra sección grande de la carta es la santificación, y ocupó el capítulo 6, 7 y 8. La tercera parte de la carta es la predicación, y fue el capítulo 9, 10 y 11. Y esta última sección la podemos llamar como la renovación, que es ese proceso de toda la teología que enseñó, llevarlo a la vida práctica. Y fue el capítulo 12, 13, 14 y 15.
Voy a enfocarme en esta última sección de la vida práctica que comenzó en el capítulo 12. Si tú te acuerdas, empezamos. Lo que hace Pablo es como que responde 4 preguntas en general. La primera de ellas, enfocándose un poco en los judíos, es como si ellos le preguntaran: Pablo, y ahora que ya está Jesús y que ya no va a haber más holocaustos, que ya no tenemos que ir al templo y llevar nuestros corderitos y todo eso, ¿qué hacer con los sacrificios? ¿Qué hacemos con esa ordenanza? Y entonces Pablo, si te acuerdas, en el capítulo 12 inicia diciéndoles: son ustedes ese sacrificio santo y agradable a Dios. Entonces les empieza a contestar eso. Fue Romanos 12, 1 y 2, la renovación de la mente. La siguiente pregunta es: ¿cómo nos relacionamos con la autoridad, Pablo? O sea, ¿qué dice Jesús al respecto? ¿Qué hacemos ahora con el gobierno romano? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pablo les dice: miren, toda autoridad es impuesta por Dios. Entonces, no peleen. Son una extensión de Dios. No vean a la autoridad como algo malo, sino como algo bueno, y no luchen con ellos. Más bien, limítense a obedecer y a someterse. La tercera pregunta es: ¿qué hacemos con la ley? Todo el Pentateuco, todo esto que Moisés enseñó, ¿qué le hacemos ahora? Y Pablo les dice: vivan en amor. Es como una carretera de 3 carriles. Hoy en la mañana venía manejando y muy limpia la ciudad, muy tranquila, y me acordaba de esto. Si anden en amor, anden al centro y ya no tienes bronca. Se va a cumplir la ley. Si tú andas en amor, no vas a tener problemas, porque en el amor se cumple toda la ley. Y la última pregunta, que es donde ya estamos ahora concentrados y es el cierre de la carta, es: Pablo, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo debemos interactuar ahora unos con otros? Los débiles, los fuertes, ¿se acuerdan? Todo esto estuvo hablando al final. Y Pablo les dice: convivan, porque se necesitan unos a otros. Porque el fuerte también necesita al débil para recordar de dónde fue sacado y cómo fue su proceso, y el débil necesita al fuerte para aprender que sí se puede. Que no se desaliente, que no pierda la esperanza, porque tiene gente mayor que le va animando y le dice: venga, sal de ahí, sal de esa crisis, y les anima, convivan. Pablo tenía un llamado muy marcado hacia predicar el evangelio a los gentiles. Ese fue su llamado. Y la semana pasada nos quedamos hasta el versículo 21, ¿no? Me parece. Entonces yo quiero que iniciemos hoy desde el verso 20, con este contexto que ya les di, para tomar un poco de vuelo y que entendamos muy bien lo que vamos a iniciar hoy, verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ahora sí, 22, iniciamos hoy. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Aquí está nuestro primer punto. Y tenemos mucha riqueza todavía dentro de estos textos. Lo primero que estamos viendo es que Pablo no gustaba de enseñar en un lugar en donde alguien ya había enseñado. Dice: no, pues es que ahí ya está enseñando el pastor tal. Dice: no, entonces yo no voy para allá. No, es que a nosotros nos enseñaba el pastor. Pues llámenlo. Yo ya no voy a edificar sobre donde alguien ya edificó. No porque lo hubiera hecho mal, sino era algo del corazón de Pablo y que él respetaba a otros misioneros o a otros cristianos que ya habían comenzado una obra, y dice: no, yo ahí no me meto. Pero algo que quiero que vean, por favor, conmigo, con toda claridad, es el ministerio de Pablo, que más allá de ser pastor, es un apóstol.
hacer un alto ahí porque hay un problema muy serio con esto del apostolado. Y es algo que hoy se ha denigrado. Es un ministerio o un don de parte de Dios maravilloso, el apostolado. Pero hoy lo han prostituido de tal manera que en las iglesias ya le dan una tónica o una forma más como de escalafón, como en las Fuerzas Armadas. Yo busqué para darles este ejemplo y tratar de clarificarlo, como de capitán primero a teniente coronel. Este es mejor, ¿no? O todavía más arriba dice general de brigada a secretario de la defensa. Y entonces, como la figura del pastor en una iglesia ya se queda como muy mediocre, apóstol. Y no es eso, es una pena que lo hayan denigrado de esa manera, cuando es un ministerio de parte de Dios. O sea, yo no soy un pastor común, llámenme apóstol. Uy, 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 uy. Pero solo basta que ustedes observen a Pablo como apóstol. ¿Qué es el apostolado? Pablo nos lo enseña. Un hombre que llega a un lugar donde no se ha enseñado la palabra, número 1, evangeliza, número 2, planta una iglesia y se marcha. Eso es el apostolado. Y eso era Pablo y eso es el apostolado como tal. No esa fanfarronería que enseñan ahora. Eso no es. Eso sí es. Y Dios nos enseña que tenía un plan para Pablo. Dice, yo te voy a utilizar. Vas a ser un instrumento en mis manos, Pablo. Pero aquí hay algo bien importante que es lo que vamos a ver uno de los puntos de hoy. Pablo lo sabía y Pablo tenía el deseo de conocer la voluntad de Dios. O sea, se sabía cierto en que era un instrumento en las manos de Dios, pero eso no te da todo en la vida. O sea, yo hoy sé que hay un llamado de Dios para mi vida, el ser pastor, pero eso no te da todo. Tú tienes que empezar a descubrir, y él tenía esa necesidad. Pablo tenía esa cosquilla de decir, Señor, ¿qué es esto? Verso 19, parte B. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio, dice Pablo. Desde Jerusalén hasta los alrededores de Ilírico. Estuve investigando y esto habla de una distancia alrededor de 2.252 kilómetros. Más o menos es como de Monterrey a Cancún por tierra. Y así se movía él. Entonces, cuando leemos nuestro texto con el que iniciamos hoy, por esta causa me he visto impedido muchas veces, estoy hasta el tope de chamba. Es lo que está diciendo Pablo, miren, yo he querido muchas veces ir a veros, no puedo. Y voy acá y cuando me dicen ya otra vez Corinto ya empezó con broncas y me tengo que regresar a verlos y voy a Playa del Carmen y regreso y ahora Tulum se están cayendo y voy a Tulum y regreso y en Playa del Carmen ya están dividiéndose. No puedo. Por esta causa, dice Pablo. Por eso he tenido que retrasar mi viaje a Roma. He sido estorbado, no por oposición satánica, no por un tema de salud, no. Porque estoy tapado de trabajo ministerial. Y por eso no he podido ir a verlos. Pero finalmente, ya no hay donde predicar, dice Pablo. Miren el verso 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho ir a veros, oigan, no es en sentido literal. Desde luego que habría zonas en donde todavía no se habían evangelizado. Pero en ese proceso donde llega una región limpia, predica, evangeliza, planta la iglesia y se marcha, hay una función dentro de las iglesias locales de continuar esa evangelización. Y en ese sentido dice él, yo ya no, o sea, eso yo ya no lo puedo hacer, eso les corresponde a cada iglesia que fui fundando, lo tienen que hacer. Y yo pensaba, qué mal estamos en ese sentido. Como iglesia local, creo que no estamos haciendo la tarea.
Creo que somos una iglesia que sigue llena de miembros ensimismados. Es que usted no sabe la bronca que tengo. Y ahí estás. No, es que mi hijo. No, es que mi hija. No, es que me estoy separando. No, es que la chamba. No, es que y ahí estamos, girando en ese círculo. Cuando realmente la misión de la que está hablando la Biblia es que tendríamos que estar alcanzando por lo menos a esta región, ya que no estamos yendo a Chetumal o a esas zonas así un poco más alejadas. ¿Estamos? Sí. Bueno, no me voy a detener porque luego ya les cambia el semblante. Verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allí por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Una vez que Pablo explicó su proclamación fiel del Evangelio, desde Jerusalén hasta el Ilírico, está llamado a predicar todavía más allá. Dicen los estudiosos de la Biblia que tenía en mente y en su corazón el hacer una base como la que tenía en Jerusalén al principio en su primer viaje, en su segundo viaje y en su tercer viaje, pero ahora quería que fuera a España. Ese iba a ser su nueva base central, de donde de ahí iba a ir a otros lados. Eso era lo que estaba en su corazón. Había un deseo. Eso es lo que estamos leyendo, describe un deseo que hay en Pablo. Y bueno, ya de pasada a España, pues paso a verlos. Nos comemos unos tacos, platicamos, pasamos un buen tiempo y después de que haya sido yo ministrado, o sea, hayamos compartido el Evangelio y un tiempo juntos, sigo adelante. Es muy interesante porque está llegando Pablo al final de la carta, pero está volviendo a algo que manifestó al principio. Mira Romanos 1:13. Empezando la carta dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Lo dijo en el capítulo 1, verso 13. Y ahorita en el 15 ya también lo está repitiendo al final. Y tú puedes estar esta mañana sentado diciendo: ay, ajá, pastor, ¿y todo esto a mí qué? O sea, 2000 años después, ¿qué aplicación me puede brindar esto? Voy a tratar de explicártelo. Pablo está expresando al principio de la carta y al final de la carta un interés personal. ¿Cuántos tienen intereses personales? Pero escribió toda una carta, 15 capítulos, para lo verdaderamente importante, y era la instrucción de la iglesia. Es decir, este es su propósito formal, pero él hace a un lado sus propósitos personales para darle valor a los propósitos primordiales. Y ahí es donde toma valor. ¿A qué le das más prioridad tú? A mis propósitos personales. No lo digas, yo lo sé. Pero fíjense qué tan delicado es, que es tan terrenal. ¿Cuáles son tus propósitos personales? Mis próximas vacaciones. Cambiar el auto. Comprar una casa. Casarme. ¿Qué más? Ayúdenme. Ya se agüitaron. A ver. ¿Cuáles son tus propósitos personales? Terminar la carrera, me dicen por aquí. Viajar, gracias por la sinceridad. Crecimiento en el trabajo. Y hacemos a un lado los propósitos verdaderamente importantes. Y Pablo no hace eso. Sí lo manifestó al principio de la carta y lo está manifestando ahorita al final de la carta, pero en medio está la doctrina, está el Evangelio, está la salvación, está la justificación, está la predestinación, la elección, la salvación eterna, lo verdaderamente importante. Y cuando lo ves ahí dices: ¿qué onda con mis vacaciones? Y oras, y le dedicas tiempo. Conviértelo, Señor, por favor. Nada más este viaje y ya voy a empezar a servir en la iglesia. Y el Señor te cierra la puerta. No hay viaje, primero me sirves a mí, pero no lo interpretas así. La pataleta, ¿no? Infantiloide.
No, pues ahora no te sirvo. Entonces ya vieron cómo si hay cosas importantes que nos sirven de hace 2000 años. Por eso es maravillosa la palabra. No podemos perder de vista, hermanos, lo verdaderamente importante. ¿Qué? El Evangelio. O sea, si verdaderamente tuvo un impacto en tu vida. Si no, desde ahora yo ya lo veo, ya está acá que siga hablando, me arrulla bien chido. Pero si tú verdaderamente encontraste a tu Salvador, no puedes dejar de hablar de Él. O sea, yo no puedo dejarle de decir a las personas, hay alguien que te ama y que te puede perdonar si te acercas sinceramente a Él. Arrepentido de cómo has venido viviendo, alejado de Él. O sea, yo no puedo parar. En cualquier lugar al que vamos, en el que estamos, uno debe, pero lo olvidamos. No, ya estoy cambiando euros, porque me voy a ir a... Oye, ¿ya has predicado? No, es ahora mi tiempo. ¿Y cuándo es? ¿Queda o no queda? ¿Sí puedo avanzar? ¿O me regreso? Vámonos al segundo punto. Verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición de dinero del Evangelio de Cristo. Segundo punto, ayudar a los demás. Es algo que ya habíamos visto, pero vuelve a resaltar aquí. Hermanos, hermanas, todo el tiempo hay necesidad. ¿Sí o no? Sí. Y no estoy hablando solamente de necesidad económica, y ojo, no voy a pedir dinero, porque muchos vienen ya de ministerios que, mire, desde aquí le veo las trasquiladotas que les dieron. Y así, ¡ay! No voy a pedir dinero. Estamos hablando de necesidad. Y la primera es la material, pero no me quiero quedar ahí. ¿Necesidad de compañía? ¿Necesidad de ser escuchados? ¿Necesidad de ser enseñados en el Evangelio? Muchas necesidades. Hay necesidades. Y aquí en la carta lo que sí está sucediendo es que hay escasez económica muy grave de judíos que han venido al cristianismo y lo han perdido todo. Sus negocios, ya mismos judíos ya no hacen negocios con ellos por haber dejado la fe original. Ya no tienen negocios, ya no tienen familia, están realmente pasándola mal, pero están firmes en el Señor. Y entonces lo que hace Pablo junto con algunas iglesias es que se organiza y lleva una colecta a Jerusalén para estas iglesias. ¿Por qué le interesaba tanto a Pablo? ¿Se acuerdan que lo estudiamos en Corintios? No. Bueno, ¿por qué le interesaba tanto esta ofrenda a Pablo? O, dicho de otra manera, ¿qué perseguía Pablo a través de esta ofrenda que llevaba? Número 1, poder expresar el amor de los gentiles hacia sus hermanos judíos. O sea, imagínense judíos que en un tiempo decían perros. No, los gentiles no comemos con ellos, perros y tal. Y de pronto la están pasando mal y llega Pablo y les pone una bolsa. Te lo mandan los perros. O sea, no literal, pero esa era la esencia. ¿Qué es esto, Pablo? Pablo era judío, de judío a judío lo iban a recibir. Dice, pero quiero que sepan algo. Lo mandan las iglesias de Acaya, entre paréntesis, gentiles.
Por eso Pablo estaba tan interesado. Y como ya estaban las iglesias moviéndose, ya había una suma importante, por eso le interesaba. Número 1. Número 2, era un alivio práctico en un tiempo en donde más lo necesitaban. Ay, hermano, vamos a estar orando por ustedes. Nel, mándame ayuda. ¿Sí o no? Eso es lo que decía Santiago. Dice, ¿qué es eso? ¿Ves a tu hermano ahí pasando frío? Vamos a estar orando por usted, hermana. No, dale una cobija. Ay, no tiene hambre. No, Señor, provéele de un alimento. Bah. Y número 3, ayudar a unir judíos con gentiles. Que hubiera una unidad, un nuevo lazo, en donde se rompiera todas esas divisiones, que ya los judíos no vea, somos uno mismo, ya no tenemos por qué pelear, y los gentiles dijeran, ellos nos han ministrado los bienes espirituales. ¿Cómo? ¿Pablo? ¿Saulo, un judío de cepa judía de la tribu de Benjamín, enseñándoles la palabra? ¿Cómo les podemos pagar esto? Vamos a juntarnos y vamos a mandarle. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo, si se dan cuenta, lo considera como el pago de una deuda. ¿Cuántos le deben al banco? Sí, alce su mano, a ver, vamos a balconearnos. ¿Tarjeta de crédito, hipotecario o personal? ¿Qué tasa traen, hermanos? El pastor no deja su financiero que lleva adentro. ¿Y tú lo piensas para pagarle? Cuando te llega el timbrazo y te dice, ya llegó tu fecha pago de la tarjeta. No importa si lo quieres hacer o no, si no te cortan la luz. Y Pablo lo ve de esa manera, como hay una deuda existente para ustedes, para con el pueblo judío. Así lo ve él. Ahora, devolvámoselas. Es más, lo voy a llevar un poco más profundo. Pablo se consideraba a sí mismo como un deudor para Cristo. Por eso podía plantarse con quien fuera, con una iglesia, y decirle, haz lo que tienes que hacer. No, pero es que es mi casa, o es mi carro, o es mi pavo. No te pertenece, todo es de Dios. Y si entiendes la gracia, compártelo. Dame una piernita. Y él, sí es cierto, Pablo. Vamos a compartirlo. Así lo veía él. Y así trataba él de ministrar. Como creyentes, esto es un paréntesis, hoy todavía existe esa deuda con Israel. Si usted puede y lo recuerda, que el Espíritu le recuerde, cuando esté orando, pida por Israel. Clamen también por ellos, porque no la están pasando bien, porque van a formar parte del final y necesitan de nuestras oraciones. Eso solo fue un paréntesis. Entonces, recapitulando ya, voy al tercer punto. Número 1, el primer punto fue el deseo genuino de Pablo de hacer ese viaje a Roma. Y como no importan sus anhelos personales, están sujetos a la voluntad de Dios. Número 2, ayudar a los demás. Y finalmente vámonos al versículo 30, nuestro tercer punto. Pero os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuál es este tercer punto que vamos a estudiar hoy? La necesidad de la oración. Miren, la oración es un arma poderosa que Dios nos dejó. Es un medio de comunicación que está abierto para que tú y yo podamos conversar con Él con libertad. La oración es un tema tan amplio, hermanos, que sin duda podemos hacer una serie.
Y miércoles a miércoles estar viendo la oración como tal, la oración y desarrollar toda una serie. Es amplísimo. ¿Qué se logra con la oración? Número 1, consuelo divino. Todos atravesamos tiempos difíciles, ¿sí o no? Y si no, va a venir. Y cuando finalmente logras entrar tú a la presencia de Dios, ahí te descargas. Dice una persona que amo mucho, que si tú entras a la oración con tus cargas y sales de ahí con las mismas cargas, algo falló. Algo falló. Porque la oración es un espacio en donde puedes estar en la presencia de Dios y derramar tu corazón, y si estás pasándola mal, recibes ese consuelo, pero Dios te quita esa carga. Y tú sales de ese lugar ligerito para el round 2, ¿sí o no? O así debería ser. La oración también sirve para reflexionar. Cuando tú entras a la presencia de Dios, no sé si les ha pasado, pero a veces yo entro a acusar a mi esposa y lo primero que me dice Dios, ¿y tú? No, bueno, Señor, pero yo no vengo a hablar de mí. No, sí, pero yo sí. ¿De qué la quieres acusar? Es mala onda y tuntún. Y reflexionas y ya dices, no, voy a ir a orar. No, mejor no. ¿Sí les ha pasado? Entonces la oración me da consuelo divino, pero también me ayuda a reflexionar. A veces no es así, pero sí te ayuda a reflexionar de otra manera. Estás cargado, entras a la presencia de Dios, estás orando y empiezas a reflexionar y dices, ¿por qué estoy cargando yo esto? Me encanta una frase, luego la publican y dicen, dile a tu problema si es grande, que tu Dios es más grande. Y estás en su presencia y derramas tu corazón, llega el Señor y que empieza a ministrarte y reflexionas. Dices, ¿por qué estoy cargando esto si yo no puedo hacer nada? Él es quien lo puede modificar y entonces cambia tu oración y ya comienza, Señor, ayúdame, aligera mi carga, métele en cintura. A mí ya me perdonaste. También se acude a oración para dar gracias. Si usted no ha podido orar, yo le doy este consejo, inicie su oración así. Haga memoria. Señor, gracias por dónde me sacaste. Gracias por el trabajo que me diste y comience a hacer ese ejercicio. Si hoy estás solo, gracias porque hoy estoy solo. Si hoy estás casado, gracias por la vida de mi cónyuge. Si no tienes hijos, gracias Dios porque no tengo hijos. Si los tienes, gracias porque tengo. Gracias. Y para eso también es la oración. Gracias porque hoy nos permitiste estar juntos. Gracias porque tu palabra fue predicada. Gracias por los corazones que estuvieron abiertos para recibir tu palabra. Y comienzas a dar gracias. Y eso es a través también de la oración. Y el más usado para hacer peticiones. Ay, Señor, que no se me olvide, te quería pedir. Pero ya al final, ¿verdad? No lo hacemos al principio. No comenzamos diciéndole, Señor, vengo a pedirte. Dice el verso 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Me ayudéis orando por mí a Dios. Y fíjense, esta palabra, me ayudéis del versículo 30, sugiere a un atleta que está dando lo mejor en una competencia. O sea, creo que una traducción más clara hubiera sido que luchemos juntos, que me ayudéis, que luchemos juntos. Me ayudéis es la misma palabra griega que utiliza en Colosenses 4:12. Dice Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, ahí está, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro, en sus oraciones. ¿Y qué pedía Epafras? Que estén firmes, Señor, que sean perfectos,
que estén completamente seguros, porque de seguro hay quien está dudando de su fe. A mí me ha pasado, Padre, ayúdalos. Y así oraba Epafras, en toda la voluntad de Dios. Entonces, nos habla de una unidad en la oración, de que tú te sumes a un fin común. ¿Y saben algo? Ya lo quitamos, Eli, porfa. Igual que Pablo, yo hoy tengo que pedirles que me ayuden, orando por mí, a Dios. Yo tengo desafíos por delante. Así rápido, la siguiente serie, ya estamos acabando Romanos. ¿A dónde vamos a ir? Ay, pastor, pues es tan amplia la Biblia. No saben el temor que hay en mí de enseñar la voluntad de Dios. Y cada serie es un temor reverente y el Señor, ¿qué le enseño a tu iglesia? Pablo no era como, ay, pues vámonos a predicar. No, él peinaba la zona y volvía a hacerlo y volvía. Y pues tengo el anhelo de ir a España. Y de paso a verlos a ustedes. Enseñe lo que sea, pastor. Está Eclesiastés, está Proverbios, está... No, oren por mí. Si es tiempo de comprar ya nuestro terreno. Yo no puedo aventarme como el Borras. No es así, hermanos. Tengo citas con algunos de ustedes pendientes y estoy orando. Yo no puedo llamarlos así a la ligera y... Ay, bueno, despertaron algunos. No puedo. Necesito orar y dado el tiempo, oren por mí, por mi esposa, para que podamos acabar la carrera juntos. Me gustó mucho la Nueva Traducción Viviente, présteme atención. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha, orando por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Y fíjense cómo es específico, Pablo. Pídanle que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer. Va a llevar la ofrenda, pero en el camino se va a encontrar con unos que se llamaban judaizantes. Judíos que estaban entrando a la iglesia y le ¿qué estás comiendo? Puerco. No, puro kosher. No, que era circuncídate. Judaizantes. Y querían ver a Pablo. Y si alguien sabía cómo eran ellos, era Saulo de Tarso. De las greñas lo sacaba. Qué bueno que yo no viví en ese tiempo porque... Entonces es específico en su oración. Y les dice, miren, número 1, por esta gente que se puede levantar en Judea. Y pídanle también, agrega lo otro. O sea, no, oren por mí, pues por lo que Dios les ponga, hermanos. No. Ya les di ahorita yo 3 tips. Pídanle también que los creyentes que estén allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Es decir, no la tenía fácil. O sea, no es como que, hermano, pues aquí tenemos un dinero, no sea malo, ¿podría llevárselos a casa de oración Chiapas? Ah, pues sí, hermano, ya. O sea, no era así. Era un desafío muy importante. Número 1, porque se podía encontrar gente que se le iba a hacer difícil, pero además nos revela otra cosa, a lo mejor no lo aceptaban. ¿De quién viene ese dinero? No, eso está inmundo. Eso está inmundo. Entonces Pablo les dice, yo estoy orando por esto, únanse conmigo, por favor. Para que no haya esa gente mala ahí que me quiera hacer bronca y capaz me meten preso o alguna paliza que ya me han tocado varias. O que finalmente eso lo libramos. Llego hasta Jerusalén y me digan, no, llévate eso, es de la chusma. Ahora que está de moda el chavo. Entonces, verso 32, por la voluntad de Dios podré ir a verlos. Ya que pasó todo eso. Ya entrego yo ese dinero, nadie me hizo bronca, lo recibieron bien. Entonces, podré ir a verlos con un corazón, imagínense. Ya cumplió la misión. Todo salió bien, estaré muy alegre. Y nos alentaremos. Seguro, dice Pablo,
seguro voy a llegar y va a haber desalentados. Y en una de esas yo también ya llego desalentado, ya vengo cansado. Pero ahí nos damos ánimo juntos. Pero quiero que noten un punto importante, por la voluntad de Dios. Por eso se llama así el sermón. Es fundamental, hermanos. Hay algo aquí maravilloso. Pablo tenía un deseo genuino de ir a Roma, ¿cierto? ¿Y qué creen? Se cumplió. Pero no en las condiciones que él anhelaba. Lo que sucedió fue que lleva esa ofrenda a Jerusalén y ahí lo apresan. Y sí que fue a Roma, pero en una condición en la que él nunca se imaginó. Y muchas veces pasa esto en tu vida y en mi vida. Quizás estás orando por alguien, no, que se convierta, que se convierta, que se convierta. Te divorcias y se convierte. No sucedió como tú creías, pero sucedió. Miren, conocí a una persona, no se vayan a reír, es con respeto, es muy loable. Este varón oraba por una mujer gordita, porque le gustaban así. ¿Y qué cree? Dios se lo concedió, pero ¿qué cree? Le dio un infarto y enviudó. Y él decía, por eso tienes que fijarte bien lo que le pides a Dios. Y muchas veces por encima de tus deseos personales, no, dame una persona con mucho dinero y te lo da, pero la pasas mal. Y te ponen unas buenas tundas, unas buenas golpizas, pero tienes mucho dinero. Y era lo que querías. Y me parece increíble esto. El deseo genuino de Pablo de ir a Roma es cumplido, pero no en las condiciones que él anhelaba. De llevarles una pata de cerdo, no, sería al revés, pero de llevarles algo de Jerusalén y decirles, ven, vamos a compartir un tiempo, les traje algo de allá, ¿ustedes qué tienen? No, fue preso. Y si lo leen en el libro de los Hechos, hasta les avisan, y de la iglesia se acercan a conocerlo. Y sí conoce a la iglesia en Roma, pero no en las condiciones que él esperaba. Entonces, tú puedes orar, número 1, pero yo te recomiendo que sea tu oración procurando conocer la voluntad de Dios. Todo, hermanos. Si te vas a meter a una gran empresa como el matrimonio, hermano Nacho, creo, ¿no? Que se necesita orar porque sea la voluntad de Dios. Solteros, solteras. Es que si no es así, la semana pasada estuve en el Congreso calculando el costo para llegar al final. Jesús hablando, dice, ¿quién de ustedes se mete a construir una torre y no calcula antes, no? Se sienta a calcular el costo. Habla de un tiempo que tienes que sentarte y calcular. Claro, te casas, te entregan el producto y luego están los vicios ocultos. Dice, suegra, le regreso a su casa y te dicen, no, el producto ya ha salido, repéllalo, échale una pintadita, ¿no? Su base de sellador antes para que, ya no, es que a mí nadie me dijo, pues es que te aceleraste. ¿Cuántos dicen amén? Los esposos, ¿no? Y esposas. Quienes lo hemos experimentado, pero no nos perdamos. Número 1, tienes que orar, y número 2, que sea la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, tú puedes estar en paz. Señor, ¿debo o no debo comprar este auto? Hablaba con una persona y le sale a veces para sacar el auto, pero luego no tienes para el servicio ni para las placas. ¿Sí sabían que se usa seguro? Ay, es que hay aquí quien anda sin seguro, ¿eh? Hoy les digo algo que yo no lo sepa, ¿eh? No, si en serio se los digo. Es delicadísimo, eso no está correcto. Mire, ya el hermano ya está agarra su agua así.
Es en serio. O sea, quien compra un carro tienes que contemplar el seguro. No quisiera yo saber que hay personas aquí en esta congregación que andan sin seguro. Y no es que yo controle la vida de nadie, Dios me libre. Solo me gusta cuidarlos. ¿Es tu voluntad, Dios, que yo me meta a esta empresa? ¿Que yo saque esta casa? ¿Que yo saque este carro? Asegúrate. Y a veces ese es el problema. Miren, Dios contesta de 3 maneras. Sí, no, y no es el tiempo. Ahí es donde más le batallamos. No, pues que me lo van a ganar. Y te aceleras y luego ya no te puedes salir. No, es que es el último color rojo. Eso me dijo el vendedor después de la 12ª llamada. No sabemos esperar y a veces Dios dice, sí es para ti, pero espérate, tengo cosas que tratar contigo y con Él, pero te aceleras. Y Dios dice, órale, así, ¿vas? Y luego, Señor, te lo dije, pues vente, está bien, te consuelo, pero va a ser diferente. Orar, número 1, número 2, que sea la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Me encanta, Pablo, en una ocasión en Hechos 16:6, y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, ¿lo tenemos? No. Hechos 16:6, por favor. Así me da tiempo de... Ya estoy sobre el final. Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué pasó? No lo sabemos. ¿Qué sí sabemos? Que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Pudo ser un sueño, pudo ser una persona que llegó y le dijo, te doy profecía, dice el Señor, que no vayas a comer mariscos hoy en la tarde, y tú dices, sí, va a ir. No sabemos qué literal, solo sabemos que prohibió el Espíritu. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, cuando vea usted Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, que fue, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Escuchen esto. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos. Cuando tú estés parada o parado en ese escenario de certeza, dando por cierto, llegan problemas a tu matrimonio, pero tú dices, dando por cierto que es la mujer que me dio, esto va a estar bien. Dando por cierto que es el varón que Dios me dio, esto solo es un problema y no nos va a destruir, sino que nos va a fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? Yo sabía que muchos iban a decir amén. Pero no puedo engañarme, hermanos, cuando veo la realidad de creyentes tomando malas decisiones, creyendo que es la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántas veces nos pasa? Y nos autoengañamos. Señor, si es tu voluntad, que ya póngale lo que usted quiera, la necesidad que usted trae. Que llueva hoy en la tarde, y llueve. Y ya te autoengañas. La carne es especialista en eso, lo vimos el miércoles. En venderte piñas, en hacerte engaños y que muerdas el anzuelo. Es que soñé. Y lo llevas adelante y luego bolas. Todo era una mentira. Fue tu carne. Fue tu carne. Y termino en el verso 33. Y el Dios de paz, diga paz. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y parece que es prácticamente el final de la carta. Y en un sentido sí lo es. Hasta aquí termina la carta a los romanos.
Ya el capítulo 16 que veremos la siguiente semana es una doxología. Son algunos datos importantes que sí los vamos a ver, pero hasta aquí podríamos decir que el contenido de la carta queda terminado. Y es bonito, es una bendición apostólica. Hay una progresión que el apóstol Pablo vino haciendo de Dios, y es, número 1, le llamó Dios de paciencia y de consolación en el verso 15 de este mismo capítulo. Primero dice, el Dios de la paciencia y la consolación. Después le llama el Dios de la esperanza. Y finalmente ahorita le llama el Dios de paz. Y yo te pregunto, ¿de dónde más tú podrías obtener estas virtudes? Paciencia, algunos ya se quieren ir. Consolación, tu esposo no te va a dar consuelo. Tus hijos no te van a dar consuelo. Luego son bien mala paga los hijos. Espero que Dios no me haya dado unos así. Nadie más te puede dar consuelo. Esas virtudes solo provienen de Dios. Paciencia es un fruto del Espíritu. Consolación, esperanza. Ahorita que los tiempos están complicados en tu vida, solo en Él encuentras esperanza. Por eso estás aquí. No, es que usted no sabe. Llévate la esperanza de que las cosas van a estar bien. ¿Cómo? No lo sé, me encantaría decírtelo. Y finalmente, Dios de paz. ¿Sabía que Dios es Dios de paz? Pero no quiero que seamos ligeros. ¿Qué es esa paz? ¿De dónde proviene esa paz? Mediante la obra de la cruz. Estábamos enemistados con Él por causa de nuestra condición pecaminosa. Y en la cruz se da esa reconciliación y ahora está abierta la puerta. Y hay paz. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 de Corintios 5, 18 y 19. Por lo tanto, hermanos, si Dios es Dios de paz, esto habla de una experiencia personal, ¿sí o no? Cuando escuchas o lees Jesús diciendo, mi paz os dejo, dices, gracias Señor. Y esto era lo que Pablo anhelaba, que finalmente se diera esa reconciliación entre judíos y gentiles, entre los de Jerusalén, entre todas las iglesias, incrédulos y creyentes, que vinieran al conocimiento y se diera esa paz. Concluyo. El apóstol tenía inquietudes, al igual que usted y que yo en este día. Pero por eso va a oración y pide el apoyo de la iglesia. Tú puedes pedir apoyo con tus inquietudes. Pero terminamos con el Dios de paz. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu situación con relación a la paz que proviene de Dios? ¿Hay cosas ahorita en tu vida, en tu corazón, que están perturbándolo? Tal vez sí. Inquietudes. Pero yo te pregunto, ¿hay una paz mayor? Y puedes recibirla hoy. Si tú tienes alguna situación que te ha robado la paz, te pido que te pongas de pie. Vamos a orar. Señor, tú eres el Dios de paz. Y por eso acudimos a ti. El Dios de la paciencia, el Dios de la consolación. También Dios de esperanza. Pero dice Pablo al final de su carta, el Dios de paz. Y Padre, hoy estamos ante ti porque hay situaciones en nuestros corazones que nos han perturbado. Hoy hay aquí personas que no tienen esa tranquilidad, Señor, esa paz que proviene de tu cruz, de tu muerte
y de tu resurrección, sobre lo cual no hay nada más. Por eso venimos ante ti, Señor, en este día, para pedirte que nos permitas conocerte más a ti, porque en esa medida es que podemos descansar y creer esas palabras que salieron de tus labios, Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, que no es una paz como la que brinda este mundo, que es temporal, que tiene un precio y después pasa una factura. Tu paz es la paz que proviene, que es un fruto de la reconciliación eterna con el Creador. Y nada está por encima de eso. Así que toma nuestras cargas, por favor, Señor. Y así como el apóstol Pablo, hoy como iglesia, oramos unos por otros por esas cargas, por esas cuestiones que nos roban la paz. Circunstancias temporales, pero no logramos ver que hay más allá, se ve oscuro, se ve difícil. Han sido muchos días de tristeza, de dolor, de incertidumbre, hasta el punto en donde hemos perdido la paz. Oramos, Señor, por la comunión contigo. Hoy nos acercamos a ti, sabedores de que de ningún otro lado encontraremos la paz. Solo tú eres el dador de paz. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre que tiene poder, y es el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.